Era un día lluvioso y aburrido, como esos que parecen arrastrarse sin rumbo. Había conocido a Elena hacía poco, pero su amabilidad me había sorprendido. Me invitó a su casa a tomar café, lo cual acepté gustosamente, buscando tal vez un poco de compañía en la monotonía del día. Al llegar, noté algo extraño en el ambiente, pero no supe identificarlo. Elena me hizo pasar y me ofreció un asiento cómodo cerca de la ventana. La casa era acogedora, decorada con detalles sencillos pero agradables. Ella se fue a la cocina a preparar el café, mientras yo observaba el jardín desde la ventana. Fue entonces cuando lo escuché, una tos horrenda, espantosa, repetitiva, que venía de la casa vecina. Era una tos rasposa, áspera, que no paraba, como si la persona estuviera luchando por respirar. No pude evitar hacer un comentario. «¡Qué tos tan horrible! Suena asqueroso». Elena se detuvo un momento, con una mirada extraña en su rostro. No parecía molesta, pero sí algo desconcertada. «Ah», dijo ella, sin darle mucha importancia. «¿Quieres un pedazo de torta aparte del café?». La pregunta me sorprendió un poco, pero, como soy goloso, acepté encantado. «Sí, claro. Gracias». Elena se levantó para ir a la cocina, y yo me quedé allí, en silencio, mirando por la ventana mientras el sonido de la tos no cesaba. Cada tos retumbaba en mi cabeza, como un tambor distante que no podía dejar de resonar. Unos minutos después, Elena regresó con una taza de café humeante y un trozo de torta que me ofreció con una sonrisa amable. A pesar de la amabilidad de su gesto, no pude dejar de escuchar esa tos, cada vez más insoportable. «Creo que te vas a quedar sin vecina pronto. Esa señora está realmente mal». «No», comenté sin pensar mucho, señalando la casa vecina, que estaba apenas a unos metros de la suya. Elena me miró fijamente por un instante. Sus ojos se ensombrecieron, como si el comentario le hubiera tocado un punto sensible, pero no dijo nada al respecto. En cambio, se inclinó ligeramente hacia mí y susurró: «¿Sabes qué tiene de especial como relleno la torta? Mira, está picada por la mitad. ¿Ves?». Apreté los ojos, sin entender a qué se refería, pero lo que dijo a continuación me heló la sangre. «Eso es lo que escupe la vecina cuando tose. Ella es mi mamá». Mi mente no pudo procesar lo que acababa de escuchar. Miré la torta, primero a Elena, luego de vuelta a la torta. Mi estómago dio un vuelco, y de repente me sentí muy mareado. La imagen de esa tos enferma, esa mujer al otro lado de la pared, se fusionó con la idea de lo que acababa de comer. De golpe, sentí una oleada de náuseas. Me levanté de la silla, y en un estado de pánico, vomité sin control. El sabor de la torta, ahora inconfundible, me quemaba la garganta. Miré a Elena, quien no parecía sorprendida, solo calmada, como si todo esto fuera una rutina para ella. Su mirada me atravesó, y su sonrisa, aunque leve, era casi insostenible. «¿Qué significa esto?», le pregunté, mi voz quebrada por el terror y la repulsión. Pero ella no respondió, al menos no con palabras. «¿Qué me has hecho?», grité, dándome cuenta demasiado tarde de la gravedad de lo que acababa de suceder. Elena se levantó lentamente, sin prisa, y dio un paso atrás. «No te preocupes, todo tiene un final, querido». De repente, mi mente se nubló. No pude soportarlo más. Sin pensar, me lancé hacia la puerta, corriendo a toda velocidad sin mirar atrás. La tos de la vecina retumbaba en mi cabeza, como una amenaza constante. Al llegar a la calle, sentí que el aire fresco me golpeaba el rostro, pero no podía quitarme la imagen de esa mujer, de esa torta, de todo lo que había sucedido. Jamás volví a ver a Elena. La vecina dejó de toser poco después de ese día, y la casa de Elena estuvo vacía durante un largo tiempo. No supe qué sucedió con ella, ni con su madre. Solo sé que, después de aquel encuentro, mi vida cambió para siempre. Algo dentro de mí se quebró, y el recuerdo de esa tarde, de ese café, de esa torta, me persigue hasta el día de hoy. Nunca más volví a confiar en nadie.
Conocí a Eric en un sitio de citas, una conversación casual que se fue transformando en una especie de misterio. Los primeros días fueron bastante inofensivos, hablábamos de todo un poco, compartimos opiniones, pero algo en su forma de escribir me inquietaba, aunque no sabía exactamente qué. Su actitud era distante, a veces algo fría, y me preguntaba si realmente quería conocerme, o simplemente estaba buscando algo en lo que no estaba dispuesta a involucrarme. Después de unos días de chatear, le propuse tener una cita en persona, y me sugirió que nos viéramos en el parque. Sin embargo, le dije que no. Sentía que no era un lugar adecuado para conocernos realmente. Le propuse en cambio un restaurante. No era una idea perfecta, pero por lo menos no estábamos al aire libre, bajo la mirada de cualquiera. Me parecía más seguro, aunque algo me decía que había algo raro en todo eso. Llegué al restaurante primero, me senté en la barra, me pedí una bebida y me tranquilicé un poco. Estaba nerviosa, pero más por la curiosidad que por la verdadera emoción de conocerlo. No tardó en escribir: no puedo bajar del auto, me da vergüenza. Leí el mensaje varias veces, tratando de entender qué quería decir con eso. Mi mente se llenó de dudas. ¿Vergüenza? ¿Qué tipo de vergüenza? Le respondí, intentando no sonar grosera. ¿Cómo? Y él: simplemente me da vergüenza. Mi primera reacción fue confusión, pero después, no sé por qué, me empezó a invadir un poco de miedo. Algo no estaba bien. Le respondí simplemente: ok, mejor dejémoslo para otra ocasión. Y como si no hubiera opción, me respondió: ok, bajo. Era gringo. Yo no tenía problemas con los extranjeros, pero algo de esa insistencia me descolocaba. Aún así, decidí quedarme. Me decía que bajaba del auto, y lo vi desde lejos. Era un hombre alto, muy alto, casi 1 por lado maicijo, lo cual me hizo sentir aún más pequeña. Me temblaban las piernas, pero traté de calmarme. Estaba allí, ya no había vuelta atrás. Se acercó, se sentó frente a mí en la barra, sin decir nada. Me miraba fijo, con una intensidad inquietante. No pude soportarlo mucho, así que traté de romper el hielo. ¿Vas a tomar algo? Me miró un segundo más y dijo: no, así estoy bien. Ah, ok, respondí, sintiéndome algo incómoda. Hubo un silencio pesado. Quería decir algo más, pero no sabía si debía. Entonces de repente, me preguntó: ¿esos pantalones son de cuero? Me quedé en shock un momento, mirando mis pantalones. No eran de cuero, pero sí parecían. No, no son de cuero, pero sí parecen. No. Él no dejó de mirarlos, con una intensidad rara, casi perturbadora. Ni siquiera reaccionó ante mi respuesta, solo siguió observando. Minutos después, de una manera un tanto extraña, me preguntó si podía pedir una Coca-Cola. Claro, ¿no quieres una cerveza?, le pregunté, tratando de suavizar un poco la atmósfera tensa. No bebo, me pone mal. Me quedé con la sensación de que algo no iba bien, pero aún así le pedí la Coca-Cola. Se fue al baño, y cuando regresó, la Coca-Cola estaba frente a él, intacta. No la tocó. Nadie en su sano juicio dejaría una bebida tan fría a su alcance, sin siquiera intentar beberla. Mi incomodidad creció. Pagué la cuenta mientras él seguía en el baño. No estaba dispuesta a quedarme mucho más tiempo. Cuando volvió, sin decir palabra, se sentó frente a mí, y tras un largo silencio, me dijo algo que me heló la sangre. Te acompaño. No era una propuesta, era una orden. No, termina tu Coca-Cola. Apreté los dientes, y miré la bebida, esperando que realmente se quedara para tomarla, y no continuara con su extraño comportamiento. Te acompaño, repitió, de forma tajante, como si no hubiera opción. Sinceramente, ya no sabía qué hacer. Me levanté, sin dar más explicaciones. Caminamos hasta mi auto, en un silencio pesado, mi estómago apretado de miedo. Cuando llegamos junto al coche, intenté abrir la puerta, pero él me bloqueó el paso de una manera tan rápida y decidida, que casi ni pude reaccionar. Puso su enorme pierna frente a la puerta, impidiéndome acceder al coche.
¿Qué estás haciendo?, grité, sin saber cómo reaccionar. Me miró con esa intensidad inquietante que había mantenido durante toda la cita. Sin moverse, sin decir nada, su mirada fija en mí me dejó sin palabras. Sentí como si el tiempo se detuviera, como si cada segundo fuera una eternidad. Mi respiración se aceleró y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Con un nudo en la garganta, le dije, casi suplicándole, por favor, quítate. Finalmente, después de lo que me pareció una eternidad, retiró la pierna y me permitió abrir la puerta. Me metí rápidamente en el coche, y cuando traté de cerrar la puerta, volvió a poner su mano, bloqueándola. Su rostro estaba tan cerca del mío, que pude sentir su aliento en mi cara. Finalmente, se apartó, y no dije nada más. Cerré de golpe la puerta, y en cuanto pude, arranqué el coche. Mi corazón palpitaba desbocado. Miraba por el retrovisor, pero no veía nada. Solo sentía una presión en el pecho, una sensación de terror que no lograba comprender. Eric no había dicho una sola palabra mientras me alejaba, pero su mirada me perseguiría por mucho tiempo. Aquel encuentro no se terminó allí. En los días siguientes, mis mensajes comenzaron a ser más frecuentes, aunque yo trataba de evitarlos. Eric insistía, me escribía sin cesar. Finalmente, me bloqueó. No sabía qué pensar. Había algo raro en todo eso, algo más allá de lo que mi mente podía procesar. No era solo su altura, su comportamiento o sus extraños comentarios. Era esa sensación de peligro inminente, algo que no pude identificar en ese momento, pero que sabía que debía evitar a toda costa. Nunca más lo volví a ver, y por mucho que tratara de olvidar aquel día, su mirada fija, su voz suave y tajante, su manera de estar allí, justo a mi lado, jamás se desvaneció por completo. Algo me decía que Eric nunca fue quien decía ser. Desde que instalé esa aplicación de citas, nunca imaginé que una historia como la de Alfonso podría marcarme tanto. No era mi primera vez interactuando con desconocidos en línea, pero había algo en su perfil que llamó mi atención. Su sonrisa parecía sincera y sus mensajes eran encantadores. Coqueteábamos de manera fluida, como si nos conociéramos de toda la vida. No tardé en aceptar su propuesta de vernos en persona. Nuestra primera cita fue en un café pequeño y acogedor. Alfonso era carismático, con una mirada intensa que parecía atravesarme. Todo iba bien, hasta que, después del primer beso, soltó una frase que me dejó helada. Entonces, ¿ya somos novios? ¿Nos podemos casar? Me reí, pensando que era una broma, pero su expresión era completamente seria. Eso debió haber sido mi primera señal de alerta, pero en lugar de detenerme, me dejé llevar. Había algo adictivo en él, en su manera de hablar, en cómo parecía tan seguro de lo que quería. Me enganché, y muy rápido. Nos vimos 2 veces más, y con cada encuentro, mi interés crecía. Pero entonces, sin previo aviso, Alfonso desapareció. Sus mensajes cesaron, su perfil en la aplicación quedó vacío, y no respondía a mis llamadas. Pensé que tal vez algo grave había pasado. Estaba confundida y ansiosa, hasta que, días después, recibí un mensaje suyo, lleno de dramatismo. No puedo más, estoy mal. Me envió audios llorando, entrecortados, y una foto en la que aparecía en lo que parecía una habitación desordenada, con los ojos hinchados. Decía que estaba pasando por una crisis, que necesitaba tiempo. Traté de apoyarlo, aunque no entendía del todo lo que estaba ocurriendo. Cada mensaje suyo me hacía sentir más confundida, pero también más atada emocionalmente. Unos días después, volvió a escribirme, diciendo que había decidido irse a Europa para cambiar de aire. La noticia me tomó por sorpresa, pero intenté entenderlo. Aún estaba atrapada en esa especie de nube emocional que él había tejido con su comportamiento. Sin embargo, algo no encajaba del todo. No podía quitarme de la cabeza ciertos detalles. Sus historias eran vagas,
cambiaba de tema rápidamente, y siempre encontraba excusas para no dar demasiadas explicaciones. Un día, mientras navegaba por Twitter, descubrí algo que me dejó paralizada. Alfonso no estaba en Europa. Había una foto suya reciente, tomada en un lugar que claramente no era el viejo continente. Pero eso no fue lo peor. Estaba con otra chica, sonreían juntos, felices, como si todo estuviera bien. El golpe fue demoledor. Sentí rabia, humillación y tristeza al mismo tiempo. Quise enfrentarlo, pero decidí esperar. Necesitaba pruebas contundentes antes de encararlo. Con el tiempo, la rabia se transformó en una especie de obsesión por descubrir la verdad. Meses después, como si nada hubiera pasado, Alfonso reapareció. Su tono era el mismo de antes, encantador y persuasivo. Seguía sosteniendo que había estado en Europa, que la chica de la foto era solo una amiga. Me costó mucho mantener la calma, pero logré sacarle algo de información, aunque seguía manipulándome con sus palabras. La pieza final del rompecabezas llegó de la manera más inesperada. Mientras pasaba tiempo en TikTok, me topé con un video de la misma chica que había visto en Twitter. Contaba su historia, una que se parecía mucho a la mía. Alfonso también había aparecido en su vida, prometiéndole el cielo y las estrellas, para luego desaparecer, con la misma excusa de Europa. La diferencia era que ella había sido su novia oficial durante meses, y cuando él desapareció, la dejó completamente destrozada. El video me revolvió el estómago. Todo encajaba. Alfonso era un manipulador, un mentiroso patológico, que repetía el mismo patrón, una y otra vez. Prometía un amor intenso, casi obsesivo, para luego desaparecer y dejar a sus víctimas llenas de preguntas, dudas y dolor. Me sentí aliviada y furiosa al mismo tiempo. Aliviada, porque finalmente entendí lo que había pasado, y furiosa, porque había permitido que alguien como él tuviera tanto poder sobre mis emociones. Decidí bloquearlo de todos lados. No le dije nada, no necesitaba una confrontación. Su juego se acababa aquí, para mí, pero el recuerdo de lo vivido con él todavía me persigue. Cada vez que veo una notificación en mi teléfono, siento una punzada de ansiedad. Aprendí a confiar en mi intuición, porque las señales estaban ahí desde el principio. Alfonso quedó en el pasado, pero su sombra aún me recuerda que no todos son lo que parecen ser, y en el fondo, sigo preguntándome, ¿cuántas más habrán caído en sus redes? Cuando conocí a Rodolfo, parecía el tipo perfecto, carismático, divertido, y con una sonrisa que te hacía sentir en casa. Lo conocí a través de una aplicación de citas, una de esas donde los perfiles parecen demasiado buenos para ser verdad. En su biografía, decía que era actor, algo que llamó mi atención de inmediato. No era común encontrarse con alguien del mundo artístico, y me pareció intrigante. Nuestra conversación fluyó de manera natural desde el principio, y aunque yo no suelo engancharme rápido, con Rodolfo fue distinto. Después de días intercambiando mensajes, Rodolfo sugirió que nos viéramos en persona. Me propuso almorzar juntos, y luego, darme un tour por el estudio donde trabajaba. Es un lugar donde la magia ocurre, dijo en uno de sus mensajes, con un tono que me pareció encantador. No pude evitar sonreír. La idea de ver de cerca el mundo del cine me emocionaba. Siempre me ha fascinado lo que hay detrás de las cámaras, así que acepté sin pensarlo mucho. El día de la cita llegó, y Rodolfo me recogió en su coche. Era aún más atractivo en persona, alto, de cabello desordenado de forma estudiada, y con un aire de confianza que parecía genuino. Durante el almuerzo, me habló de su carrera como actor, de lo difícil que había sido abrirse camino en un mundo tan competitivo, y de cómo había encontrado un lugar en un estudio independiente que valoraba su talento. Su pasión por lo que hacía era contagiosa, y yo estaba impresionada. Después de comer, me dijo que ya era hora de mostrarme el lugar donde trabajaba. Subimos al coche, y nos dirigimos a las afueras de la ciudad. Noté que el vecindario no era precisamente el más agradable,
pero traté de no pensar mucho en ello. Cuando llegamos, me sorprendió lo discreto del edificio, una estructura gris y sin letreros, con ventanas pequeñas, y una entrada que parecía más propia de un almacén que de un estudio de cine. ¿Esto es?, pregunté, tratando de disimular mi incomodidad. Sí, aquí es donde pasa todo, respondió con una sonrisa que no logró tranquilizarme del todo. Entramos al edificio, y todo se sentía extraño. El interior era igual de sencillo que el exterior, pasillos estrechos, paredes descuidadas, y un olor ligeramente metálico en el aire. Rodolfo me guió hacia una puerta al fondo del pasillo. Cuando la abrió, me quedé paralizada. La sala estaba llena de cámaras, luces y sofás, pero lo que realmente llamó mi atención fueron los decorados y los carteles en las paredes. No eran películas convencionales, eran películas para adultos, y no hacía falta ser un genio para darse cuenta. Había guiones desparramados sobre una mesa, con títulos que no dejaban lugar a dudas. El ambiente era incómodo, casi asfixiante, y una sensación de peligro empezó a apoderarse de mí. ¿Qué es esto?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque mi voz temblaba. Es mi lugar de trabajo, respondió Rodolfo, como si fuera lo más normal del mundo. ¿Eres actor de esto?, dije, señalando un póster particularmente gráfico en la pared. Bueno, sí, pero es algo temporal, contestó, claramente nervioso por mi reacción. La sangre se me heló, sentí que me faltaba el aire, que todo alrededor se volvía más estrecho. Me di cuenta de que estaba en un lugar que no conocía, con alguien que, aunque me resultaba familiar, ahora parecía un completo extraño. No sabía si gritar, correr o simplemente desaparecer. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, le reclamé, mi voz ahora más fuerte. No pensé que fuera importante, no sabía cómo lo tomarías, respondió, evitando mirarme a los ojos. Claro que es importante, esto no es algo que se omita. Grité, mi miedo comenzando a transformarse en enojo. Rodolfo intentó calmarme, explicando que no era tan malo como parecía, que solo era un trabajo, y que no definía quién era él como persona. Pero yo apenas podía escuchar. Mi mente estaba en modo de alerta, tratando de encontrar la forma más rápida de salir de ese lugar. Cada palabra suya me hacía sentir más atrapada. Finalmente, cuando él intentó acercarse para tranquilizarme, me alejé de un salto. No te acerques, esto es demasiado. Me voy. Salí corriendo por el pasillo sin mirar atrás. Escuché a Rodolfo llamándome, pidiéndome que me detuviera, pero no me importó. Abrí la puerta de entrada y corrí hacia la calle, sintiendo como mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me subí a un taxi que pasaba por casualidad, y al mirar por la ventana trasera, vi a Rodolfo parado frente al edificio, con las manos en los bolsillos, mirándome irme. Su expresión era ilegible, pero yo ya no quería saber más de él. Cuando llegué a casa, lo bloqueé de todas las redes sociales y borré su número de mi teléfono. Durante días, tuve pesadillas con ese lugar, con los pasillos angostos, las cámaras y su rostro. No podía creer que alguien pudiera ocultar algo tan grande de esa manera, y mucho menos que yo hubiera caído en su juego. Sin embargo, mi historia con Rodolfo no terminó allí. Aunque traté de olvidarlo, lo vi varias veces en la calle. Era como si me persiguiera. A veces, estaba parado frente a una cafetería cercana a mi casa. Otras, lo veía cruzar la calle cuando yo salía del trabajo. Siempre mantenía la distancia, pero su presencia era suficiente para hacerme sentir incómoda. Cada vez que lo veía, mi cuerpo se tensaba, y mi única reacción era dar la vuelta o cambiar de dirección. No quería enfrentarme a él, no quería escucharlo, no quería darle la oportunidad de explicar nada más. Con el tiempo, los encuentros se volvieron menos frecuentes, hasta que finalmente dejaron de ocurrir. Pero aunque Rodolfo desapareció físicamente de mi vida, la experiencia me dejó una marca que no se ha borrado. Me enseñó a ser más cuidadosa, a no confiar tan rápido en nadie, y sobre todo, a prestar atención a las señales de alerta, incluso cuando parecen insignificantes. Porque en el mundo de las citas, no todo es lo que parece, y a veces, el precio de descubrir la verdad puede ser aterrador.
Aquella noche que conocí a Angélica, comenzó como cualquier otra primera cita prometedora. Nos habíamos conocido en una cafetería unos días antes, y su carisma me había atrapado de inmediato. Era inteligente, divertida, y tenía una manera de mirar que te hacía sentir especial. Después de hablar un par de veces por teléfono, sugirió que nos viéramos en su casa para tomar un vino. La idea de algo más íntimo y relajado me pareció buena, quizás demasiado buena. Llegué a su casa alrededor de las 8 de la noche. Era un apartamento pequeño, pero acogedor, decorado con luces cálidas y plantas por todos lados. Angélica me recibió con una sonrisa deslumbrante y un vestido negro sencillo que resaltaba su elegancia. Todo parecía perfecto, casi demasiado perfecto. Me ofreció una copa de vino tinto y nos sentamos en el sofá a hablar. Al principio, la conversación fluyó naturalmente. Reímos, compartimos anécdotas, y parecía que la conexión entre nosotros crecía con cada minuto. Pero entonces algo cambió. Fue repentino, como si una sombra oscura se hubiera posado sobre ella. Su mirada se volvió distante, sus gestos más tensos. De pronto, dejó de hablar y me miró fijamente, con una intensidad que me puso incómodo. ¿Qué haces aquí, Martín? Preguntó de repente, su tono cargado de enojo. Me quedé helado. ¿Qué? Creo que te estás confundiendo, Angélica. Soy Víctor, respondí, tratando de sonar calmado, aunque mi corazón comenzó a latir más rápido. No juegues conmigo, Martín, sé que eres tú. ¿Por qué volviste?, insistió, apretando la copa de vino con tanta fuerza que pensé que podría romperla. Intenté razonar con ella. Angélica, no soy Martín. Nos acabamos de conocer hace unos días. ¿Recuerdas? Pero sus ojos estaban perdidos en otra realidad. De repente, se levantó del sofá y comenzó a caminar de un lado a otro, murmurando cosas que no entendí del todo. De pronto, se detuvo y me miró con una mezcla de furia y dolor. No voy a dejar que me hagas daño otra vez, Martín, dijo, y antes de que pudiera reaccionar, tomó unas tijeras que estaban sobre una mesa cercana. El tiempo pareció detenerse. Vi cómo su rostro se transformaba en una máscara de rabia, mientras avanzaba hacia mí con las tijeras en alto. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. Me levanté de un salto, tirando la copa de vino al suelo. Angélica, por favor, cálmate. Grité, mi voz temblando. Cállate. No voy a dejar que me lastimes de nuevo, respondió, y lanzó una estocada que por poco me alcanza el brazo. El pánico se apoderó de mí, busqué algo con que defenderme, y agarré lo primero que encontré, un florero de cerámica que estaba en una esquina del sofá. Cuando intentó atacarme de nuevo, se lo lancé con todas mis fuerzas. No sé si le di, pero al menos conseguí ganar un poco de tiempo. Corrí hacia la ventana más cercana. Era una ventana grande, que daba a un pequeño patio trasero. No sabía si estaba abierta o no, pero no me importó. La empujé con todas mis fuerzas, y para mi alivio, se abrió de inmediato. No te escaparás, Martín, gritó Angélica detrás de mí. Sin mirar atrás, me subí al marco de la ventana y salté al patio. Caí torpemente, golpeándome la rodilla, pero el miedo me dio fuerzas para levantarme y seguir corriendo. Apenas escuchaba mi respiración, y mi mente estaba en blanco, enfocada solo en una cosa: alejarme lo más posible de esa casa. Cuando llegué a la calle, me detuve solo por un momento para recuperar el aliento. Miré hacia atrás y vi que la luz de la ventana seguía encendida, pero no había señales de Angélica. Mi corazón seguía martillando en mi pecho, y mis manos temblaban tanto que apenas podía sacar mi teléfono para llamar a un taxi. Una vez en casa, traté de calmarme, pero las imágenes de lo que acababa de vivir seguían reproduciéndose en mi mente. ¿Qué le había pasado a Angélica? ¿Por qué me confundió con alguien llamado Martín? Y lo más importante, ¿estaba a salvo ahora? A la mañana siguiente, bloqueé su número y borré su contacto. No quería saber nada más de ella, pero a pesar de mi decisión, su recuerdo seguía atormentándome. Durante las semanas siguientes, cada vez que salía a la calle, tenía la sensación de que alguien me seguía. Me encontraba mirando por encima del hombro constantemente, esperando verla aparecer en cualquier momento con esas tijeras en la mano.
Nunca volví a saber de Angélica, pero cada vez que paso por esa calle, no puedo evitar acelerar el paso. Esa noche me marcó para siempre, y aunque intento seguir adelante, el miedo de volver a encontrarme con ella nunca se ha desvanecido por completo. Cuando me inscribí en las clases de pintura, jamás imaginé que terminaría en una situación tan extraña y desconcertante como la que viví con Leticia. Todo comenzó como un intento de escapar de la rutina. Pintar siempre me había parecido una actividad relajante, una forma de desconectarme del mundo. El taller era pequeño pero acogedor, con paredes llenas de cuadros coloridos y un ambiente tranquilo que invitaba a la creatividad. Leticia era una de las primeras personas que conocí en esas clases. Tenía una presencia peculiar. Sus ojos grandes y oscuros parecían analizarlo todo, y su sonrisa, aunque encantadora, tenía algo que no podía definir. Era muy buena pintando, con un estilo caótico y apasionado que contrastaba con mi enfoque más metódico. Durante las primeras semanas, hablamos poco, solo intercambiábamos comentarios sobre nuestras pinturas o el clima. Sin embargo, una tarde se sentó a mi lado y comenzamos a hablar más. Leticia era interesante, con una manera de expresarse intensa y cautivadora. Me contó que llevaba años pintando como una forma de terapia y que disfrutaba de estas clases porque le permitían sentirse libre. Sus palabras estaban cargadas de emociones, y aunque al principio me intrigaban, también noté que había algo en ella que me hacía sentir inquieto. No supe qué era exactamente, pero decidí no darle demasiadas vueltas. Un día, después de la clase, me invitó a tomar un helado. Dudé un momento, pero terminé aceptando. Pensé que sería una buena oportunidad para conocerla mejor, y que, quizás, esa sensación de incomodidad era solo producto de mi imaginación. Nos sentamos en una pequeña heladería cercana, y al principio, todo parecía ir bien. Hablábamos de nuestras pinturas, de los demás compañeros de clase, y de nuestras vidas en general. Pero entonces, la conversación tomó un giro inesperado. «Sabes, tengo trastorno límite de personalidad», me dijo de repente, mientras jugaba con su cuchara en el helado. Me quedé en silencio por un momento, sorprendido por su confesión tan directa. No sabía cómo responder. «Oh, entiendo», dije finalmente, aunque no estaba seguro de qué entendía exactamente. Leticia se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. «Mis padres siempre me están cuidando, ¿sabes? Les preocupa que haga algo impulsivo, pero esta vez les mentí. Les dije que iba a un encuentro terapéutico con mi psicólogo, pero en realidad vine aquí contigo». Su tono era casual, como si no acabara de decir algo completamente alarmante. Sentí como mi estómago se encogía. ¿Por qué me estaba contando eso? ¿Qué esperaba que hiciera con esa información? Intenté mantener la calma, pero mi mente empezaba a llenarse de preguntas y dudas. «¿Y por qué les mentiste?», pregunté, tratando de sonar relajado. Ella se encogió de hombros y sonrió. «Porque quería venir contigo. No quería que me dijeran que no». La manera en que lo dijo, con una mezcla de inocencia y desafío, me dejó aún más incómodo. No sabía qué pensar ni cómo reaccionar. Era una prueba, un intento de provocarme. El ambiente ligero y relajado de la heladería se había transformado en algo tenso y asfixiante. Intenté cambiar el tema, pero Leticia notó mi nerviosismo. «¿Estás incómodo?», preguntó, mirándome fijamente. No. «Es solo que me sorprendió lo que me contaste», respondí, intentando sonreír, pero ella no pareció convencida. De repente, sacó su teléfono y comenzó a marcar un número. «Voy a llamar a mis padres, para que vengan a buscarme», dijo, con un tono de enojo que no había mostrado hasta ese momento. «No tienes que hacer eso», le dije rápidamente, aunque en el fondo me sentía aliviado de que terminara la cita. Claro que sí. «Si estás incómodo conmigo, no tengo por qué quedarme aquí». No supe qué decir. Antes de que pudiera responder, ya estaba hablando con alguien al otro lado de la línea. Sí, mamá. «Estoy con un chico». No me siento bien. «Pueden venir a buscarme», dijo,
lanzándome una mirada que me hizo sentir culpable, aunque no sabía exactamente por qué. Cuando colgó, el silencio entre nosotros era insoportable. Me levanté rápidamente, saqué algo de dinero y lo dejé sobre la mesa. Esto es para la cuenta, creo que será mejor que me vaya. Ella no dijo nada, solo me miró, mientras yo me dirigía a la puerta. Sentía su mirada clavada en mi espalda, mientras me alejaba, y por un momento pensé que podría seguirme, pero no lo hizo. Caminé rápido, casi corriendo, sin mirar atrás. Mi mente estaba llena de pensamientos confusos. ¿Qué acababa de pasar? ¿Cómo había terminado en esa situación tan surrealista? Al llegar a casa, sentí una mezcla de alivio y temor. Sabía que no quería volver a verla, pero también me preocupaba lo que pudiera hacer o decir. Al día siguiente, envié un correo al taller de pintura, diciendo que no podía continuar con las clases. No di muchas explicaciones, solo que mi horario había cambiado, y ya no tenía tiempo. Fue una decisión apresurada, pero no podía soportar la idea de volver a verla después de lo que había pasado. Con el tiempo, traté de olvidar aquella experiencia, pero incluso ahora, cada vez que paso cerca de esa heladería, o veo a alguien con un helado en la mano, no puedo evitar sentir un escalofrío. Leticia era un misterio, uno que preferí no intentar resolver. A veces, hay personas que llevan consigo un caos que no estamos preparados para enfrentar, y esa noche aprendí que a veces, lo mejor que puedes hacer es alejarte. Desde que conocí a Gonzalo en una aplicación de citas, había algo en su manera de hablar que me resultó encantador. Su sentido del humor, su conocimiento de cine y su forma de contar anécdotas me engancharon al instante. Después de varios días de mensajes, finalmente propuso que nos encontráramos en persona para ir al cine. Me pareció un plan sencillo y seguro. Además, él parecía un buen tipo, así que acepté. El día de la cita, me esmeré en verme bien. Me puse un vestido sencillo pero bonito, un maquillaje suave, y llegué puntual al cine. Al verlo, me sorprendió su expresión. Me miró de arriba abajo, con una mezcla de sorpresa y algo que no supe interpretar. Su sonrisa habitual había desaparecido, y su mirada parecía evaluarme, como si yo fuera una pintura que no terminaba de encajar en su galería. ¿Todo bien?, pregunté, sintiéndome incómoda bajo su escrutinio. Él tardó unos segundos en responder, como si estuviera decidiendo qué decir. Sí, claro, es solo que, bueno, no sé, te imaginaba diferente, pero no importa. Vamos, su tono no era exactamente tranquilizador. Algo en sus palabras me hizo sentir una punzada de inseguridad. Por un instante, pensé en marcharme, pero decidí darle el beneficio de la duda. Todos tenemos expectativas que a veces no coinciden con la realidad, ¿verdad? Al entrar al cine, Gonzalo sugirió un cambio de planes. ¿Sabes qué? Mejor no veamos la película. ¿Qué tal si vamos a mi casa? Es más tranquilo y podemos hablar mejor. Dudé. No estaba segura de si era una buena idea, pero no quería parecer desconfiada ni exagerada, así que acepté con cierta reserva. Nos dirigimos a su departamento, en un barrio no muy lejos del cine. Cuando llegamos, lo primero que noté fue el edificio. Era viejo y descuidado, con pintura descascarada y ventanas opacas. Algo en mí quiso retroceder, pero Gonzalo parecía tan despreocupado que intenté convencerme de que estaba exagerando. Sin embargo, todo empeoró cuando abrió la puerta de su departamento. El lugar era un completo desastre. Las paredes estaban llenas de manchas, la iluminación era tenue y opaca, y el olor, el olor era indescriptible. Una mezcla penetrante de humedad, comida podrida y caca de gato. Apenas crucé el umbral, mi nariz me traicionó, y tuve que contener una arcada. Pasa, ponte cómoda, dijo Gonzalo, con una sonrisa casual, como si no notara el estado de su casa. Miré alrededor, tratando de procesar lo que veía. Había ropa tirada por el suelo, platos sucios acumulados en el fregadero, y lo que parecía ser un colchón sin base, estaba en una esquina del salón, cubierto de sábanas arrugadas. Un gato
flaco y de aspecto descuidado, pasó frente a mí, dejando un rastro de pelos en el aire. Alrededor del arenero, que estaba desbordado, había restos esparcidos que nadie se había molestado en limpiar. ¿Te gusta mi lugar?, preguntó, con una sonrisa que parecía genuina. No podía creer que me estuviera preguntando eso. Es diferente, dije, intentando sonar neutral, aunque lo único que quería era salir corriendo. Gonzalo se sentó en el colchón y me hizo un gesto para que lo acompañara. Yo permanecí de pie, sintiendo cómo mi incomodidad aumentaba con cada segundo que pasaba en ese lugar. ¿Quieres algo de tomar?, preguntó, mientras revolvía unas latas vacías en busca de una botella. No, gracias, creo que no me quedaré mucho. Él frunció el ceño, claramente molesto por mi respuesta. ¿Qué pasa? ¿No te gusta? Mira, Gonzalo, la verdad es que esto no es lo que esperaba. No estoy cómoda. ¿Es por el departamento?, preguntó, con un tono que mezclaba incredulidad y burla. No quise ser cruel, pero tampoco podía mentir. Sí, en parte, lo siento, pero creo que esto no va a funcionar. Él se levantó de golpe, cruzando los brazos. Su rostro cambió de expresión, pasando de la incomodidad a una especie de resentimiento. ¿Sabes qué? Si no puedes ver más allá de las apariencias, entonces tal vez no valga la pena. No sabía si estaba siendo sarcástico, o si realmente creía lo que decía, pero ya no me importaba. Tal vez tengas razón. Saqué mi teléfono y pedí un taxi mientras él seguía mirándome con desaprobación. Cuando el taxi llegó, me despedí rápidamente y salí de ese lugar. Al subirme al auto, sentí una mezcla de alivio y frustración. ¿Cómo podía alguien invitarte a su casa en ese estado y actuar como si todo fuera normal? Esa noche, al llegar a mi casa, bloqueé a Gonzalo en todas mis redes sociales. No quería volver a saber de él, y mucho menos cruzarme con él en otra cita, o incluso por casualidad. Durante semanas, cada vez que veía un mensaje de un número desconocido, sentía un escalofrío, temiendo que fuera él tratando de contactarme. Al final, esta experiencia me dejó una lección importante. Siempre confía en tus instintos. Si algo se siente mal desde el principio, probablemente lo esté. Y sobre todo, nunca subestimes el poder de una primera impresión, porque a veces dice más de lo que quisiéramos aceptar. Conocí a Ismael a través de una amiga que me lo recomendó como alguien encantador y simpático. Al principio, todo parecía ir bien, o al menos eso pensaba yo. Habíamos hablado durante algunas semanas por mensaje, y cada vez que intercambiábamos palabras, sentía que había una conexión. Su tono de voz, aunque tranquilo, reflejaba una especie de seguridad que me atraía. Era lo que en principio me había cautivado, esa confianza que emanaba. Decidimos salir un sábado por la tarde. Estaba emocionada, aunque también un poco nerviosa. Elegimos un café cercano para comenzar. Desde que llegué, noté algo extraño en su comportamiento. No estaba nervioso, pero parecía completamente absorto en sus pensamientos. Cuando me vio entrar, se levantó rápidamente para saludarme, pero su mirada no dejaba de ir de mis piernas a mi rostro, como si estuviera haciendo una especie de evaluación constante. Nos sentamos en una mesa, cerca de la ventana. El ambiente era relajado, con música suave de fondo, y el sonido de las tazas siendo colocadas sobre las mesas. El camarero se acercó, y yo, como siempre, pedí un café con leche y un croissant. Ismael, sin embargo, simplemente pidió un café negro, sin azúcar. La conversación empezó de forma normal. Hablamos sobre el clima, nuestras actividades recientes, pero rápidamente se desvió hacia un tema que me sorprendió: la comida. No como mucho, dijo, mientras observaba la carta con una mirada de concentración. ¿Por qué?, le pregunté, pensando que podría ser alguna dieta, o simplemente una preferencia personal. Porque no me gusta cómo me siento después de comer,
Prefiero controlarlo. Me miró con una leve sonrisa, como si esto fuera algo de lo que debería estar orgulloso. La conversación continuó, y aunque en principio no le di mucha importancia, comencé a notar una tendencia en sus palabras. Todo giraba en torno a la comida y el cuerpo. Me contaba sobre sus entrenamientos en el gimnasio, los días en que hacía cardio extremo, y cómo evitaba ciertos alimentos por el bien de su figura. A medida que avanzaba la charla, me sentí incómoda. En lugar de disfrutar de nuestra cita, la sensación de estar siendo evaluada me comenzó a incomodar. Cuando el camarero vino a preguntar si quería algo más, lo miré con la esperanza de pedir algo dulce. Pero, antes de que pudiera abrir la boca, Ismael habló: no comas más, ¿verdad? No necesitas carbohidratos, eres más delgada de lo que pareces en las fotos. Sus palabras fueron dichas con una ligereza que me sorprendió, como si me estuviera dando un cumplido, pero la manera en que lo dijo me hizo sentir pequeña. No sabía cómo responder, así que me quedé en silencio, sintiendo como una punzada de incomodidad me recorría. No sabía si estaba siendo demasiado sensible o si realmente estaba siendo juzgada. La cita continuó, pero mi apetito se desvaneció, y la conversación comenzó a sentirse tensa. Decidimos ir a cenar más tarde, en un restaurante cercano, que yo había elegido, algo que me gustaba, porque tenía una gran variedad de platos. Cuando llegamos, me senté en la mesa, sin dejar de notar la expresión de Ismael, que no dejaba de mirar la carta como si estuviera tomando decisiones meticulosas. Era evidente que no quería comer mucho. Cuando llegó el momento de hacer el pedido, me pidió que no pidiera nada con carbohidratos. Micaela, ¿no prefieres una ensalada? Los carbohidratos no son lo mejor para ti. Su tono era tan firme, tan lleno de certeza, que me hizo sentir como si estuviera haciendo algo mal, solo por pedir una pasta. No quiero una ensalada, Ismael. Estoy bien con lo que pedí, dije, sintiéndome un poco atacada, pero tratando de mantener la calma. Me dijo que podía comer carbohidratos, pero que lo hiciera con moderación porque al día siguiente entrenaría duro en el gimnasio. Yo lo miraba, tratando de comprender qué estaba sucediendo. Era como si todo lo que hacía y decía estuviera dictado por una estricta rutina que no dejaba lugar a la espontaneidad ni a disfrutar el momento. La comida llegó, y en ese punto ya me sentía fuera de lugar. Mientras él comía su plato ligero, yo comía lo que realmente me apetecía, pero noté que no dejaba de mirarme, observando cómo llevaba la comida a mi boca, casi esperando que me arrepintiera de cada bocado. Me levanté para ir al baño, y mientras caminaba hacia la puerta, me sentí abrumada por una mezcla de inseguridad y ansiedad. Estaba comenzando a darme cuenta de que no solo era la comida lo que estaba siendo analizado, era mi cuerpo, mi apariencia, todo. Cada movimiento que hacía era escrutado bajo una lupa invisible. Cuando volví a la mesa, Ismael no dijo nada, pero su mirada lo decía todo. Sentí como mi estómago se cerraba. ¿Todo bien?, me preguntó, pero no sonaba preocupado, sino más bien curioso, como si estuviera esperando mi respuesta, que él ya conocía. No, no está bien. Las palabras salieron de mi boca, sin poder evitarlo. Me sentía totalmente vulnerable, como si de alguna manera me estuviera entregando a una crítica constante que no podía controlar. ¿Qué pasa?, me preguntó, pero en su tono no había nada de empatía, solo una fría curiosidad. No me siento bien, Ismael. Todo esto, el tiempo que pasamos hablando de comida y cuerpos, me hace sentir muy incómoda. Mi voz comenzó a quebrarse, y me sentí estúpida por comenzar a llorar en una cita. Ismael me miró en silencio, como si no entendiera lo que estaba sucediendo, como si fuera incapaz de ver que había cruzado una línea invisible. ¿Por qué lloras?, preguntó, con una mezcla de desconcierto y desdén, como si mi reacción fuera un inconveniente. Sentí como una ola de frustración me invadía. Ya no podía quedarme allí ni un segundo más. Me levanté abruptamente de la mesa y tomé mi bolso,
buscando rápidamente la salida. «Micaela, ¿a dónde vas?», me gritó mientras me alejaba. Pero yo no me detuve. Corrí hacia la puerta y me lancé al primer taxi que vi. En cuanto me senté en el asiento del coche, el alivio de estar lejos de esa situación me golpeó como un peso pesado. Mientras me alejaba del restaurante, sentí como las lágrimas seguían cayendo, no solo por lo que había sucedido, sino porque me sentía herida, no solo por las palabras de Ismael, sino también por mí misma. ¿Cómo pude haber llegado tan lejos con alguien que claramente no veía mi valor como persona, solo como un cuerpo que debía ser controlado? Esa noche, bloqueé a Ismael en todas mis redes sociales. Nunca más supe de él, y no quería saberlo, pero lo que sí supe es que nunca más permitiría que alguien me hiciera sentir menos, que no me respetara en mis decisiones ni en mi cuerpo. En ese momento entendí que, aunque las relaciones puedan empezar con promesas de dulzura, a veces la verdadera cara de alguien se muestra cuando menos lo esperamos, y lo que está en juego no es solo nuestra comodidad, sino nuestra dignidad. Hablaba con Jorge Luis en una de esas aplicaciones de citas en las que las conversaciones empiezan con frases genéricas, pero que con suerte podrían llevar a algo interesante. Su perfil no era muy detallado, apenas unas fotos en blanco y negro, y una descripción que rezaba: apasionado por la verdad y los misterios de la vida. Me intrigó, lo admito. Tenía algo enigmático, una especie de magnetismo extraño que me hizo aceptar su solicitud de chat. Las primeras conversaciones fueron bastante normales, aunque había algo en su tono, incluso a través de los mensajes, que me resultaba inquietante. Nunca preguntó demasiado sobre mí, más bien parecía saberlo ya todo. Cuando intentaba contarle sobre mi día o algún detalle de mi vida, respondía con algo que parecía calcular demasiado bien cómo mantener el control de la conversación. Un día, después de semanas intercambiando mensajes, me propuso vernos. «Vamos por unos tragos. ¿Te parece? Nada formal, solo para conocernos mejor». Su propuesta parecía inocente, pero había algo en su insistencia, en la forma en que evitaba hablar de él mismo, que me hacía dudar. Aún así, acepté. Quizá, pensé, estaba siendo demasiado desconfiada. Nos encontramos en un bar pequeño, uno de esos que tienen luces bajas y música suave, perfecto para una cita. Jorge Luis llegó puntual, pero cuando lo vi en persona, algo en su mirada me heló un poco. Era intenso, como si sus ojos estuvieran escaneando cada detalle de mi rostro, cada movimiento que hacía. Al principio, pensé que era nerviosismo, pero esa sensación de ser analizada no se fue en ningún momento. Nos sentamos en una mesa cerca de la barra. Pedí un cóctel y él pidió whisky, sin hielo. Comenzamos a charlar, y aunque intenté mantener una conversación casual, él desviaba todo hacia temas que no esperaba. Por ejemplo, mencionó cómo había investigado una serie de casos de alto perfil en su trabajo. Fue ahí cuando lo soltó. «No te lo había dicho antes, pero trabajo para un departamento de policías e investigación. Mi especialidad es analizar comportamientos y patrones». Me lo dijo con un tono casi orgulloso, como si esto fuera algo que debía impresionarme. Me quedé helada. La confesión, aunque no era necesariamente algo malo, llegó con un peso extraño, como si tuviera un propósito oculto. Intenté disimular mi incomodidad y le pregunté más sobre su trabajo, tratando de parecer interesada. «Es un trabajo complicado, pero apasionante. Conocer a las personas, saber quiénes son realmente, es mi especialidad». Sus palabras me dejaron una sensación de alerta. «Debe ser difícil separar la vida personal del trabajo, ¿no?», pregunté, intentando aligerar el ambiente. Él rió, pero no fue una risa relajada, era seca, casi mecánica. «Oh, no te preocupes, Rubí, sé diferenciar, aunque, bueno, en tu caso, hice una pequeña excepción». Mi corazón se aceleró,
¿Una excepción?, pregunté, tratando de mantener la calma. Sí, nada grave, claro, pero no pude evitar investigar un poco sobre ti. Me gusta saber con quién estoy hablando, ya sabes, por seguridad. Su confesión me golpeó como un balde de agua fría. ¿Había investigado sobre mí? ¿Qué significaba eso exactamente? Mi mente comenzó a correr, tratando de conectar los puntos. Nunca le había dado mi apellido completo, ni muchos detalles personales. Entonces, ¿cómo había logrado obtener información sobre mí? ¿Cómo que investigaste sobre mí? Traté de sonar tranquila, aunque por dentro estaba entrando en pánico. Es algo rutinario, no te preocupes, solo datos básicos, tu nombre completo, dónde trabajas, algunas fotos antiguas, nada comprometedor, lo dijo con una naturalidad que me dejó atónita, como si fuera lo más normal del mundo. No sabía qué responder, mi estómago estaba en un nudo, y sentía cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. ¿Cuánto sabía realmente de mí? ¿Qué más podría haber encontrado? La idea de que este hombre, prácticamente un desconocido, hubiera tenido acceso a mi vida, de esa manera me aterrorizaba. ¿No te parece un poco invasivo?, logré preguntar, con un hilo de voz. Él inclinó la cabeza, como si estuviera analizando mi reacción. No, para nada. Es más, diría que es lo contrario, es precaución. En estos tiempos, nunca se sabe con quién te puedes encontrar. Cada palabra que decía, me hacía sentir más vulnerable. Estábamos sentados en un rincón del bar, alejados de las demás mesas, y aunque el lugar estaba lleno, me sentía completamente aislada. De repente, la atmósfera cálida del bar se había vuelto sofocante. Intenté terminar mi trago rápido, buscando una excusa para irme, pero antes de que pudiera decir algo, Jorge Luis se levantó. Voy al baño, ¿me esperas?, me dijo con esa misma sonrisa enigmática que había mostrado toda la noche. Lo vi caminar hacia el fondo del bar, y en ese momento supe que no podía quedarme ni un minuto más. Saqué mi cartera, dejé suficiente dinero para cubrir ambos tragos, y me levanté de la mesa tan rápido como pude. Caminé hacia la salida, sintiendo cómo el pánico me envolvía. Cuando llegué a la calle, casi corrí hacia la esquina, donde pude detener un taxi. Mientras me subía al coche, miré hacia atrás, esperando no verlo aparecer detrás de mí. El corazón me latía tan fuerte, que apenas podía escuchar mis propios pensamientos. Durante el trayecto a casa, intenté calmarme, pero las preguntas no dejaban de atormentarme. ¿Qué más sabía de mí Jorge Luis? ¿Cuánto tiempo había pasado investigándome antes de nuestra cita? Estaba en peligro. Esa noche, bloqueé su número, lo eliminé de todas mis redes sociales, y desinstalé la aplicación de citas. Durante semanas, cada vez que salía de casa, sentía que alguien me estaba observando. Cada vez que recibía una llamada de un número desconocido, mi corazón se detenía por un instante. Nunca volví a saber de Jorge Luis, pero su sombra quedó conmigo, y aunque intento convencerme de que tal vez solo era un hombre extraño, y no un verdadero peligro, no puedo evitar sentir que aquella noche escapé de algo mucho más oscuro de lo que estoy dispuesta a admitir.